Bé, doncs moltes gràcies per ser aquí. Benvinguts a aquesta sessió de Cultura i Ciutadania, aquesta taula rodona que té el títol de Marcs ètics, biaixos, sostenibilitat i desigualtats en l'era algorítmica. És una taula rodona en la que parlarem molt d'IA, com veureu, però també parlarem dels desafios ètics, socials, ambientals, dels biaixos estructurals, però també em sembla interessant que és una taula rodona en què el títol no ho introdueix aquesta paraula d'IA, sinó que parla de l'era algorítmica. I això ja és una cosa que em sembla particularment interessant i que també per diàlegs previs que hem tingut coincidim amb això una mica, que és la idea de que per també parlar d'IA, evidentment no hem d'oblidar que això no és una cosa autònoma, no és una cosa aïllada, sinó que és una cosa que forma part com d'aquest sistema digital, no? com un context molt més ampli. Per tant, parlarem molt d'IA, però del que estem parlant és del món digital i, per tant, estem parlant de qüestions sociopolítiques, de qüestions socioeconòmiques. Aleshores, per parlar de tots aquests temes, de la part ètica, social, ambiental, de tots aquests biaixos, tenim tres perfils molt polièdrics que ara us presentaré així breument i que després us presentaré una miqueta més llargament. Tenim a l'Álvaro Barbero, que desenvolupa models de text d'intel·ligència artificial a la Universitat Autònoma de Madrid. Tindrem també a Marina Otero, que treballa molt sobre els costos ecològics de les infraestructures de computació. Per tant, tenim algú que desenvolupa models, tenim algú que ha treballat molt en tota aquesta vessant ecològica, i tenim l'Ariana Dongus, que és investigadora en Critical Media i que ha treballat molt al voltant de l'altra part, diguéssim, com material que hi hauria aquí, no? Si la Marina Otero ha treballat més de la qüestió potser una mica ecològica o està aquí en tant aquests treballs, no? L'Ariana Dongus ha treballat molt a partir del treball humà, o sigui, l'altra part material que queda moltes vegades oculta quan parlem d'aquests temes, que és tot el treball humà que hi ha darrere. I jo soc Daniel Pitar, que faré el rol de moderador, que soc del col·lectiu artístic Estampa. Aleshores, hem preparat la taula rodona amb unes 3 presentacions, cadascun d'ells ens explicarà un cas, un dels seus treballs, i després tenim una part de diàleg, que és una part de diàleg completament oberta amb vosaltres, amb tothom aquí que estem a la sala. Aleshores, començaríem amb l'Álvaro Barbero, que és el director d'IA a l'Institut d'Enginyeria del Coneixement de la Universitat Autònoma de Madrid i és miembro del proyecto Rigoberta, que el proyecto Rigoberta es un modelo de lenguaje de texto en castellano que se ha creado desde una universidad pública con una voluntad de ser un tipo de trabajo de modelo distinto, que estos los que se denominarían los Large Language Models, con un modelo distinto, hecho desde la universidad pública y por tanto un poco como con mucho más control de todo lo que sucede en los procesos y en todos los sistemas de trabajo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues vamos a hablar de ella. Bueno, primero lo que tengo que decir es que el proyecto Rigoberta no tiene nada que ver con Rigoberto Bandini, lo siento, bien. Pero bueno, nos quitaron el nombre porque esta mujer se hizo famosa un poquito después, pero ¿qué le vamos a hacer? Inteligencia artificial, creo que es una palabra que está en boca de todos y no es de extrañar porque lo cierto es que hay grandes empresas tecnológicas que están compitiendo día a día por ver quién tiene el mejor sistema de inteligencia artificial. Y puede que no lo hayáis visto así, pero podéis verlo visualmente de esta manera. Tenemos una auténtica carrera por ver qué empresa tiene la mejoría. Ahí veis a OpenAI, Google se acerca, OpenAI, Google, alguien por ahí dice Google, ¿quién da más Google? ¿No? DeepSeek, cuidado, que viene China, DeepSeek, aparece Alibaba, que también son chinos, y ahí está Elon Musk. ¿Bien? Bueno, esto parece una carrera de caballos, tal como lo estoy narrando, pero esto es así. Mes a mes y casi semana a semana, estas grandes entidades están compitiendo por quién tiene el mejor sistema de inteligencia artificial. ¿Y dónde está ocurriendo todo esto? Pues principalmente en Estados Unidos y recientemente en China también. No son actores iguales. En Estados Unidos tenemos grandes tecnológicas, muchas de ellas que están intentando que la IA sea un producto principal con el que obtener beneficios. En China, curiosamente, básicamente están siendo como proyectos secundarios de grandes empresas que se dedican a otra cosa, lo cual es llamativo. Y bueno, en otras regiones como Europa o Canadá también está habiendo algunos esfuerzos en este sentido, pero no con un nivel de inversión tan grande. O sea que son estas dos regiones, Estados Unidos, China, quienes están principalmente moviendo esta tecnología. Y hay algo que es bastante preocupante, podríamos decir, en torno a todo esto, que es el consumo de recursos que conlleva todo esto.
Para nosotros usar ChatGPT parece muy sencillo. Entramos en una web, escribimos en una pregunta y nos contesta, pero lo que no vemos es que detrás hay grandes granjas de servidores, que luego nos hablará Marina de ello. Y el Washington Post publicó este artículo en el que nos decían que cada vez que pedimos a ChatGPT que nos escriba un mail, estamos consumiendo en toda esta granja de computadores el equivalente a una botella de agua. Bueno, esto no es exactamente así. Aquí creo que se dejaron llevar un poco por el sensacionalismo en el Washington Post, pero poniendo un poco las cifras podemos ver que son las siguientes, ¿no? El Washington Post argumentaba que más o menos cada uso de ChatGPT era como 519 mililitros de agua y 140 vatios hora. En realidad esto se basaba en un estudio científico que daba unas cifras bastante diferentes, ¿no? Estaríamos hablando de 16,9 mililitros y 4 vatios. Y si miramos artículos más recientes, hechos por Google, y bueno, obviamente esto es como poner al zorro a cuidar de las gallinas, Google no va a decir que Google consume mucho, pero otras entidades están dando unas cifras parecidas, ¿no? De 0,26 mililitros, que para que nos hagamos una idea son 4 gotas de agua, y 0,24 vatios, también para que entendamos qué significa esto, es como ver la televisión 9 segundos. Claro, así dicho no parece mucho, también hay que tener en cuenta que esto es lo que dicen las propias tecnológicas. El Washington Post probablemente esté exagerando las cifras, pero algo entre medias será la cifra correcta. Y de nuevo, aún así puede parecer no mucha cantidad, pero hay que tener en cuenta que estos sistemas los usan millones y millones de personas constantemente todos los días. Entonces la cifra acumulada es muy grande y lo cierto es que estamos viendo ya que hay infraestructuras eléctricas, entre ellas la española, que ya les cuesta instalar más centros de datos porque no soporta la red. O sea que aunque veamos aquí cifras pequeñas en nivel global, pues esto es una cifra muy, muy grande. Bien. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, en realidad esto pasa principalmente porque estos modelos de IA intentan ser generalistas. ChatGPT es el mismo modelo para ti, que para mí. Intenta resolver las preguntas que podamos tener todos aquí en esta sala y en cualquier lugar del mundo. Y eso hace que sea muy costoso de construir. Es un sistema de IA muy grande, podríamos decir. Intenta ser general, pero a cambio de tener gran coste y de no ser muy, muy bueno en tareas muy específicas. Pero aquí lo que vengo a defender es la idea de que en realidad ya existía otro tipo de IA, que es la que se va haciendo muchas décadas, lo que pasa es que ahora se ha olvidado, que son modelos especializados, sistemas de IA especializados en tareas muy concretas. Y estos sistemas son mucho más pequeños, son más eficientes, solo valen para una cosa, eso sí, pero conseguimos que sean mucho más sostenibles. Entonces, ese es un factor importante a tener en cuenta, pero hay otro también, que es que frente a ChatGPT, Gemini, Grok, etcétera, existe también toda una gama de inteligencias artificiales que son conversacionales, son inteligencias artificiales de texto, que son abiertas, son open source. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no quiere decir muchas veces que es tan fácil como instalártelas como una aplicación en tu ordenador, pero sí que los mecanismos o las herramientas, digamos, para poder utilizarlas tú o utilizarlas en tus proyectos personales están ahí. Lo puedes hacer de manera legal y abierta. Entonces tenemos todos estos sistemas como los modelos Llama, Qwen, Phi, Apertus, etc. También aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Y aquí voy a citar a François Cholet, que es un gran experto en inteligencia artificial, que comentaba que la gente piensa que los LLMs, estas grandes IAs de texto, aprenden de todo lo que hay en Internet, y eso no es exactamente cierto, ¿no? Muchos pensaréis que, bueno, esto es una exageración, ¿cómo va a leerse todo Internet? Bueno, lo cierto es que sí, se leen todo Internet, pero además se leen muchísimos textos y conjuntos de datos que están creados por personas y que sirven para alimentar estos sistemas de IA para que cuando nosotros hagamos preguntas ya hayan visto preguntas similares que les ha hecho otra persona. Y aquí hay un trabajo oculto que luego Ariana profundizará mucho más, nos contará un poco más del tema, pero es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué esto es relevante? Porque esto ya introduce también una serie de sesgos que son significativos. Aquí, simplificando mucho, para que tengáis una idea de cómo se construyen estos sistemas de IA, primero se leen todo Internet, o casi todo, podríamos decir. Esta es la fase de pre-training, preentrenamiento. Y eso se hace con todos los idiomas que podemos encontrar en la red, que ya de por sí no es una distribución homogénea o similar a la distribución real de idiomas en el mundo. ¿Bien? Pero luego hay muchas fases en las que se hace un entrenamiento adicional para que el sistema de IA aprenda a resolver preguntas concretas, y eso sobre todo a día de hoy se hace en inglés y en chino. ¿Por qué? Porque las regiones donde más se desarrollan esos sistemas, como hemos visto, son Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué ocurre? Que existe un sesgo hacia ciertos idiomas, entre ellos el castellano, que a pesar de ser el tercer idioma más hablado del mundo, si no me equivoco, está muy lejos de estos dos idiomas en tal como los entienden los sistemas de IA. Entonces aquí entra nuestro proyecto Rigoberta, que ha consistido en crear un sistema de inteligencia artificial generativo de este estilo, pero centrado en el castellano. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, aquí hay mucho texto, pero las líneas generales es que
hace unos años, cuando esta tecnología era un poco más asequible, construíamos estos sistemas desde cero, especializados en el castellano. Hoy día lo que hacemos es que nos basamos en esas inteligencias artificiales que hay en el mundo abierto, en el open source, y digamos que las realineamos con el español, porque algo de español, de castellano ya saben, por todo lo que han visto en Internet, pero digamos que se les ha olvidado por ese entrenamiento posterior que se ha hecho en chino y en inglés. Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Pues, por ejemplo, aquí tuvimos un caso que nos basamos en un modelo abierto chino que se llamaba Qwen, con 8 horas de cálculo, que es muy poco. Para que os hagáis una idea, normalmente estos sistemas se entrenan con millones de horas de cálculo. Nosotros solo con 8 horas de cálculo y con un conjunto de datos de muy alta calidad en castellano, que fue revisado por lingüistas expertos, pues conseguimos adaptar este modelo de IA para que fuera mejor en español. Y entonces con esto tuvimos nuestro sistema que lo llamamos RigoChat 2 y lo pusimos a prueba en una competición abierta de sistemas de IA en castellano que fueron abiertos y vimos que quedamos en 4ª posición por debajo de nuevo, otros modelos de grandes jugadores como Qwen, Meta, que es Facebook, o Google. Con lo cual, pues esto pues un poco validó nuestra hipótesis de que estos grandes sistemas pues saben algo de castellano, pero con datos de calidad y ajustes pues pueden funcionar bien. Este sistema es más o menos pequeño. O sea, digamos que si cualquiera de ustedes fuera a MediaMarkt a comprar un PC, pues podría funcionar en ese PC. Pero incluso si tienen un portátil que no es una gran cosa, pues hicimos un proceso que se conoce como cuantización, y me perdona el término técnico, pero consiguen comprimir el modelo, digamos, comprimir el sistema de IA, y hemos conseguido al final que estos sistemas pues, se puedan ejecutar en un portátil normal, digamos, en lugar de unas grandes infraestructuras. Entonces, un poco conclusión de todo esto que hemos hecho. Pues básicamente, como veis, los grandes sistemas de IA pues, están ahí, son muy costosos, hay que tenerlo en cuenta cuando los empleamos, pero utilizando estas ideas de adaptarlos primero a un lenguaje y luego adaptarlos también a tareas concretas o a hardware más reducido o más eficiente, pues podemos conseguir sistemas de IA que no nos resolverán todos los problemas de la vida, pero sí bastantes, y conseguimos que sean mucho más eficientes. ¿Listo? Muchas gracias, Álvaro. Haremos de esto, como os decíamos, unas primeras presentaciones cada uno. Entonces ahora va a hablar Marina Otero, que es arquitecta e investigadora, es especializada en los impactos ecosociales de las infraestructuras digitales, por ejemplo, de los data centers, ¿no? Que es un tema que he estudiado profusamente y de manera bastante heterogénea. Ha trabajado y trabaja en numerosas instituciones, dirige el Data Morning Clinic de la Universidad de Columbia, de Nueva York. Ha trabajado también en colaboración con el Gobierno de Chile en un plan nacional de data centers. Y entonces también es muy interesante porque lo vemos de estar aquí en lo público, ¿no? Tenemos a alguien de una universidad pública y estas colaboraciones con el gobierno, ¿no? Del país de Chile. Y también ha trabajado con el Centro de Supercomputación de IPC en Donostia, en un proyecto que también tenía una parte con Tabacalera, ¿no? Con el Centro de Arte de la misma ciudad, y que creo que nos va a hablar un poco de esto. Y son algunos de estos proyectos de los que va a hablar ahora, y también tiene numerosos escritos y recientemente justamente acaba de publicar un par de libros, ¿no? Uno el año pasado y uno muy, muy reciente. El del año pasado se titula muy elocuentemente En las profundidades de la nube, y el actual se llama Flotando en litio, ¿no? Que ya nos da esta idea de toda la preocupación por la materialidad y por la parte ecosocial de todas estas infraestructuras digitales. Gracias, Daniel. Bueno, vale, quiero empezar, está en inglés, pero quiero empezar diciendo que estamos en un momento crucial y que es muy importante que se movilice la ciudadanía para empujar legislación para las infraestructuras de la inteligencia artificial. Y lo digo porque hace poco salió un Real Decreto y estuvimos pues, gente de la universidad, grupos ecologistas, activistas como Tú Nubes a Carga Mi Río, Ecologistas en la Acción, Ana Valdivia y otras personas haciendo alegaciones a este Real Decreto. Estamos en un momento muy sensible en el que tenemos la posibilidad, como se ha hablado en paneles anteriores, en un poco dirigir cómo queremos que la inteligencia artificial y las infraestructuras de datos se ajusten más a nuestros modelos legales y de habitar y no necesariamente sean importados de otros sitios en los que tal vez no nos queramos tal vez no nos apetece parecernos tanto, ¿no? Entonces creo que es fundamental esa regulación y os invito a que os hagáis partícipes de ello porque hay muchas instancias y es importante realmente.
Para que os deis una idea, la patronal de centros de datos decía el otro día que en España va a haber fuga de capital a países como Italia, porque en España se tarda demasiado en dar permisos a los centros de datos y además la red eléctrica no está preparada. Bueno, pues ahí hay una contradicción inminente, ¿no? O sea, es muy importante porque, por un lado, es la retórica de todos los centros de datos y asociaciones que dicen si no hacemos la inversión aquí, se van a ir a otro lugar. Es la manera que presionan los gobiernos, pero por otro lado quieren que acelere el gobierno la manera en que se dan licencias para instalar centros de datos, pero también hacen visible, al decir que no hay potencia suficiente, que la red no está preparada, a que si esas licencias se dan más rápido, vamos a tener un problema, porque efectivamente ellos mismos están reconociendo que la red, y también lo reconoce el gobierno, que la red no está preparada para la cantidad de inversión que se quiere hacer en centros de datos. Entonces, hay una problemática que claramente hay que regular y hace falta un plan estratégico que creo que no hay, porque en este momento mucha de la... como que las comunidades autónomas tienen mucho que decir a la hora de dar licencias para instalar los centros de datos. Por eso en lugares como Aragón se han hecho grandes inversiones, por ejemplo, de Amazon, independientemente que haya pues, estrés hídrico. La Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, está diciendo que no hay que regular, que hace falta más centros de datos, sin tener en cuenta realmente cuál es la capacidad de la red o la capacidad que tenemos de, tanto a nivel energético como a nivel de agua. Como habéis dicho, estos centros de datos utilizan gran cantidad de energía y de agua, y el agua y la energía muchas veces no dependen únicamente de una provincia o no de una comunidad autónoma. Las cuencas hidrográficas atraviesan diferentes regiones y la energía, como hemos visto con momentos como el apagón, pues también afectan igualmente a muchos territorios. Con lo cual, más allá de una normativa muy específica a nivel de regiones, es necesario hacer un plan estratégico, que no hay. Yo soy arquitecta, pero he trabajado en temas legales desde hace poco y porque me liaron, por así decirlo, unos activistas en Chile con quienes he estado trabajando, y hemos conseguido participar en el desarrollo del Plan Nacional de Centros de Datos en Chile, que si bien no es perfecto ni mucho menos, es de los planes más avanzados que hay en términos de progresistas en el mundo. Y ¿por qué se hizo? Porque en diferentes regiones en los alrededores de Santiago, en Chile, hubo momentos en que los centros de datos estaban consumiendo tanta agua que ponían en riesgo el abastecimiento de agua a comunidades. Hubo un caso muy sonado, que fue el de Cerrillos, que consiguió paralizar un centro de datos de Google, y a mí esto me gusta decirlo mucho, porque es verdad que como comunidad, como pueblo, se puede de alguna manera también parar a ciertas corporaciones como Google, aunque parezca imposible, y eso dio alas a que más comunidades que estaban afectadas por centros de datos, por ejemplo, Quilicura, que es esta zona que tiene un humedal y es una de las concentraciones mayores de centros de datos en el mundo y en particular en Latinoamérica, pues la población se movilizó para evitar que todos estos centros de datos en su consumo de agua consiguieran acabar con este entorno natural. Este es el Plan Nacional de Centros de Datos que se presentó en el diciembre pasado y propone diferentes estrategias como una herramienta digital para el crecimiento orgánico, es decir, un plan estratégico nacional que nos está planteando en España, una guía de permisos críticos, también una cosa muy importante, la participación de las comunidades locales en el desarrollo del plan, es decir, la gente que va a tener centros de datos cerca que pueda tener una opinión al respecto y que sean consultadas. También unos mecanismos de transparencia de consumo. En Europa tenemos una normativa de eficiencia energética, que por ejemplo no habla tanto de agua, cosa curiosa, porque a lo mejor en algunos estados del norte de Europa no parece que haya estrés hídrico, pero al final nos afecta a todos y a todas. Pero sí que habla como de una necesidad de reportar, de hablar de los consumos de los centros de datos, que eso es una información que siempre es muy difícil de conseguir, incluso por periodistas de investigación, preguntas a quien sea y prácticamente no se da. ¿Cómo es posible? Todos sabemos cuánto consumimos de energía y agua en nuestros hogares. Esos datos existen. Entonces, es necesario hablar de esos datos, que se hagan públicos, que se utilice el calor, que eso podemos hablarlo luego, y que haya energía renovable y que sea eficiente. Pero quedan muchos temas, como entre ellos el coste también
cuestiones laborales, de agua, de emisiones de CO2, que tendrían que ser vistas en más detalles. Intentando hacer partícipe la comunidad arquitectónica y de planeamiento urbano en estos temas, he realizado una serie de eventos en el Colegio de Arquitectos de Madrid, un poco para animar a otras profesiones a que se involucren también en estas cuestiones y decir, bueno, si hubiera un planeamiento estratégico, ¿cómo podría hacerse, ¿no? ¿Dónde podrían instalarse estos centros de datos que fueran más adecuados para las características de esta infraestructura y cómo podrían incluso poder ser beneficiosas? Y también cómo se podrían rediseñar los centros de datos, porque en la actualidad son unas cajas que consumen muchísima energía y no tienen una relación con el medio ambiente cuando podrían en realidad estar más integradas. Esta es una de las alegaciones que hemos hecho la semana pasada al Real Decreto, que aplaudimos que haya un Real Decreto en España para la eficiencia energética de los centros de datos, pero no es suficiente. Entonces, lo que he dicho, muchas de las asociaciones y personas que están trabajando en estos temas hicieron alegaciones y las pusieron también a disposición de la ciudadanía para que también contribuyeran a ello. Y creo que es algo que parece ajeno, pero que nos va a afectar mucho. Otra de las maneras en las que yo trabajo es a través del prototipado, porque como arquitecta me parece que los centros de datos y la infraestructura digital se puede mejorar en su diseño. Y voy a contar un pequeño proyecto que hice con el Donostia International Physics Center. Esto no es un centro de datos de Google, es un centro de investigación público, entonces, bueno, ya de por sí tiene una apertura mayor a que gente como yo colabore con ellos y ellas en pensar otros modelos, ¿no? Este es un supercomputador, es Atlas. En él se hacen cálculos, por ejemplo, de simulaciones del origen del universo, como este o este. Acordaos de que tiene sonido. Bueno, es muy bonito, es un sonido muy poético, pero claro, para poder realizar estas renders, ¿no?, estas imágenes del posible origen del universo, estas simulaciones, esto está bajito porque no quería tronaros, pero es un sonido atronador realmente, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, estas máquinas tienen que funcionar continuamente y generar, bueno, utilizando muchísima energía. Y también emiten calor que se tiene que redirigir para que no fallen los equipos. En este caso, se llevan con unos ventiladores al parque que está en el campus. Es un aire muy caliente, con la mala suerte en este caso que iba todo a este pruno que florece antes de tiempo porque está confundido, cree que es otra estación, porque recibe el calor de esos sistemas computacionales haciendo simulaciones del origen del universo. Entonces, trabajando con Tabacalera y en Donosti y con los científicos del DIEPC, hicimos un prototipo que, si bien no va a solucionar todos los problemas del mundo, pone encima de la mesa diferentes cuestiones, imaginarios sobre otras maneras de entender la relación entre lo biológico y lo tecnológico, ¿no?, o lo digital y lo biológico. En una de las caras es una granja de Raspberry Pis o pequeños ordenadores que hacen la vez de este superordenador. No tiene la misma capacidad, pero bueno, algo los intentamos acercar. Y estos red de ordenadores están haciendo la simulación del origen del universo, igual que lo hacía Atlas. Aquí lo podéis ver. Y al hacerlo se calientan cada una de las CPUs, llegan casi a 70 grados en algunos de los puntos. Y lo que hacemos es redistribuir esa energía, en lugar de llevarla afuera, como hacían en ese caso. Me he puesto una alarma para no pasarme, estoy ya. Lo que hacemos es redistribuirla en una placa de metal y la llevamos al otro lado, que es una vermicompostera, como la que posiblemente alguno tengáis en casa, con lombrices, que a las lombrices les encanta el calorcito como a 24 grados y es lo que queda al redistribuir. Y estas lombrices, con restos biológicos que tenían en el museo, con tierra, digieren y generan un compost fértil, ¿no? Y la idea era cómo a través de estos procesos de generación, de procesos computacionales que están simulando el origen del universo, lo utilizamos para hacer, en realidad, el origen de la vida, que es el compost. Pero no todo funciona muy bien. La segunda vez que lo instalamos nos apareció un animal nuevo, que no sabíamos lo que era, que no era una lombriz que haga compost.
y nos tenía bastante preocupados, pero al final, hablando con biólogos y con gente experta, nos dimos cuenta, bueno, pues son un Oxydus gracilis, vamos, un 100 pies, que se nos había colado ahí en el experimento, no sabemos si con la Tierra, estamos teniendo miedo que interactuaran. Y lo interesante es que en la exposición donde teníamos, estos tienen patitas, entonces las lombrices se quedan en la tierra, pero estas otras salieron, ¿no? Entonces aquí en plan, oye, tus bichos están caminando en la exposición, ¿no? Y claro, a mí me pareció muy interesante porque en realidad intentamos siempre que estos sistemas sean como muy cartesianos, que sean muy eficientes. Y en realidad nunca lo son. Lo vemos con la inteligencia artificial, que por mucho que queramos que sea eficiente, alucina, comete errores. Tenemos esas ideas de los centros de datos que son eficientes. No lo son prácticamente en absoluto. Nos lo has hablado de ello, lo intentamos, pero aún así nunca lo son. E incluso yo, cuando estaba intentando hacer este sistema, que no deja de ser un sistema cerrado, al final pasan cosas como que te sale un 100 pies y te altera el experimento continuamente. Pero lo que me parecía también interesante, y esto es un punto un poco más complejo tal vez, era que en realidad sí que es interesante que se reutilice el calor de los centros de datos, pero ya has consumido un montón de energía para llegar ahí, y agua. Entonces no es una solución única. Y a mí lo que me parecía al final es que estábamos hablando también de que si seguimos trabajando en esta línea, posiblemente lo que nos quedemos como legado sea un conjunto de inteligencias artificiales y unas lombrices y microorganismos colaborando, y los seres humanos, pues a lo mejor llegamos a otro punto muy diferente. Y lo dejo aquí y seguimos luego en la conversación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marina. Y ahora va a intervenir Ariana Dongus, que es investigadora en Critical Media, que se diría en inglés, o sea, en teoría un poco como crítica de los medios. Ha realizado investigación de campo en el sureste de Turquía y en la zona del Kurdistán iraquiano, y ha sido una investigación acerca de refugiados, migración y tecnología. Ha sido ella investigadora en la asociada a la Universidad de Arte de Karlsruhe y ha recibido distintos premios y reconocimientos por su trabajo, algunos entre ellos uno del gobierno alemán. Y parte de su investigación se centra en el trabajo humano que sostiene el mundo digital, ¿no? Este trabajo oculto, y oculto en muchos sentidos, digamos, tanto por su carácter precario y de explotación, como por no encajar, podríamos decir un poco, ¿no?, con este discurso de la innovación tecnológica más mistificado, el discurso más mistificado que quiere presentar un poco lo digital no como un proceso automático que sea ajeno a lo material. Y entonces Ariana nos va a hablar un poco más de esta parte, ¿no?, de la parte esta material del trabajo humano que queda detrás de todo esto. Yeah, thank you so much. Now I think I'm taking the translation off. If not, I hear myself double. Yeah, I'm really happy that I can be here and escape a few days of Berlin autumn gray and enjoy the sun here. I hope you're all feeling okay. I think this was a lot of fascinating research and information that you two gave to the audience. And yeah, I want to talk about this question basically. This is my high stakes in talking about AI. Which kind of data and labor do supposedly intelligence machine actually require to be working, or who makes the stuff? I will give you a brief walkthrough through my work of the past years, and we will follow some interfaces, infrastructures, platforms, but first and foremost, people, because I also believe that AI is socio-technical. Of course, we heard a lot about the technical side, and it's very important, but it's also social. And so I'm really foregrounding the people behind AI who make it actually work. But before I do, really go into the refugee and migration regime and this complex of digital labor, I just want to draw all of your attention to the fact that you can't really be online nowadays without being a worker yourself, right? Like you can think about this Google reCAPTCHA, which is actually an enterprise where they kind of capture your free labor before it's even being turned into any kind of gig work where you could even maybe earn at least a few cents for the labor you did. Exactly that labor. Select all images with cars, for instance. You probably all know that. So it's really important to keep this in mind when we talk about the digital sphere, be it AI or not in general, that of course all of our data and the activities we do is continuously improving and fueling the big corporations who are collecting the data sets.
So to understand AI, I would always propose to follow where everyday work is organized, to start from below, so to speak, and also, of course, where it's exploited. So everyone is already a worker, I said. This is just here, the slide is just to underline how Google says it's an industry lead in accuracy for image understanding, which it is, but it is also thanks to all of you, yeah? So that's just to make this point. And I said everyone is already a worker, right? But not every worker is working under the same conditions or in the same places. I don't know how much you all are familiar with current discussions on, let's say like the negative sides about artificial intelligence beyond the catastrophic climate footprint and such. But here I just brought a slide from, I believe it's 2 years ago, when it finally made the news that ChatGPT / OpenAI, you know, the company that runs ChatGPT, used Summersource, which is an outsourcing company, a gig work, like people come there to work, not in a normal like wage relation, but they come and they being usually paid by the gig. Sometimes they're being employed when they work all together in one cluster, but the conditions are still really bad. And here they were skimming through ChatGPT's contents in order to make it less toxic, leaving many of the gig workers traumatized. There was no psychological support whatsoever. And this is, of course, not only about ChatGPT. This is true for any big social media outlet, Facebook. Maybe you've heard about their cleaners. There has been some documentaries going on about this, but it's also for TikTok, for Instagram, and many more. And also, this is just a little part of digital labor. Like I could spend hours talking about the different varieties, but now I will focus on what we call gig work. And I want to invite you to look at refugees in particular, but also persons, internally displaced persons. That means that they had to flee from one side of their country to a more safe side. So you can see here the number, and we have never had more crises and wars and conflicts in this planet than ever before, and you can see this reflection here in the unfortunately sustainable rising in the numbers of people who cannot stay where they maybe were born. And here I just want to say that this for the international, let's say Western tech companies, my main focus is to make the argument through many cases. These people are becoming interesting for these companies to extract, be it experimentation on them, be it really to employ them as gig workers or anything. So this is not just people who are uninteresting to global capital and to global tech companies, but they become interesting. And it's very problematic because they're extremely precarious and vulnerable. That does not mean that they're passive or cannot do anything, but it is important to really point at the power imbalances, which brings me to my case of refugee and digital gig work in the Middle East. I went to Erbil a couple of years ago with my journalist colleague back in the time, Christina Zonedin, and we did a piece on a coding school. This is the Qushtapa camp. It's a few miles outside of Erbil, the capital of Iraqi Kurdistan, and here we did a story, or an in-depth field work, you could say, on so-called coding boot camps where refugees within a few weeks have a hardcore drill. It's really like the boot camp, you maybe know, it has military connotations, and they were being drilled to learn coding skills, to learn how to write CVs, to learn, how to improve their English, how to, sell themselves better, and to become basically software programmers in the course of this class. There were really high hopes. There was a promise of future-proof skills. Many of the people I spoke to were hoping to actually be able to then migrate to the Western, tech hubs and to work in the centers. But most of them ended up. They had more skills than before, no doubt, but since there is no freedom of movement, this is also why I used a little bit the metaphor, right? Because refugees are highly surveyed and highly controlled people under the UNHCR.
So they have to ask the camp police in order to leave and all of that stuff. So it's not like they can do whatever they want. And it's just really important to say, okay, here they kind of like were played a little bit because they could not move. And of course, this is in a way consistent with this idea of what a researcher called Anis Anish has called migration without leaving. So the money, the work, labor is being like, it's digitized, it becomes more fluid, yeah? You can work from a refugee camp and, maybe work as a digital gig worker, but you cannot move. So the work comes to them and they are working for very little amounts of money, but they cannot, like, in return, they don't really get much. I mean, it's better, a few cents always is better than nothing. And that's also clear, but just to give you a little bit of an idea about the reality. And yeah, so here you can see just an image of, let's say, like the scarcity of the environment of the coding bootcamp. Here's one young woman who after like a 10, 11 hour work day, student day, she was waiting for the bus to bring her back home to her family in Kushtapa camp, where she would continue to work through like a fast link, like a router that can like provide internet to her laptop, where she would try to continue to do the work, and also already do gig work for like outsourcing companies. There was one, for instance, in Australia, who how to say, like they worked for them for free as well, in order to learn it. It's also a bit questionable. So yeah, here's another example that I brought from a startup that actually evolved out of this coding bootcamp school, which is called Takwadam. Now it has a different name, never mind. But here you can really see what annotation might mean. Yeah, it says, draw a bounding box around the Pepsi waste and select its type. Yeah, and here below there you can see the shapes that you can, do the actual work, right? Like a square, a circle, and or how is this form? The other form called the third, poly something. But I think you get like the point. I'm sorry, these images are not the best quality, but to really like make you maybe give an idea of what this gig work annotation for big data means, because these images, again, become part of a data set that then can be used to train some LLMs or other type of algorithms in order to be smart, in order to recognize automatically, oh, this is Pepsi, oh, this is Coca-Cola. And of course, in this case, there's many like so-called edge cases, cases where it's really not so clear. Here it's very clear, but this is also like the advertisement material from the startup. So they want to make it like, look, it's really easy. It's cool work. You can only, you can do it from your home and you earn, I don't know, a few cents. But there's many cases where it's not so clear, right? And it's never also that clear if in the end you will be actually paid, because the company who employs you, I don't even have a language for gigs you maybe, can also say, no, this is unsatisfying work, we deny it, and you end up with nothing. And you still gave them their work, your work. So here's another example from one startup in Kenya, label objects seen in the image. What is it? A giraffe, a crocodile, other, or a monkey? These are also like a bit dumbed down, because it's just like what I could access at that point was just like the glossy marketing surface, let's say. But you get the idea, I guess. And maybe just as a takeaway, if in case you did not know it yet, but to me it's really important to show that automation is a myth. It reorganizes labor. It does not erase it. Today's AI supply chains repeat older patterns, hidden workers, racialized divisions, colonial logics. And intelligent machines have always relied on invisible human input. And yeah, this is why it is really important for me to find a way to work without extracting even more from them, but to like collaborate with them. Of course, there's always a power imbalance. I'm a Western person, going to these places. I'm extracting, like I'm doing interviews. I'll be talking to them, of course, but to try to make it as collaborative as possible and give them a voice. And this is also a reason why I really like to. Oh yeah, I hope you can see something. Why I like to collaborate with artists, and then just to give you like a little outlook of what we're planning to do. This is a collaboration with the International Reclaimed
reclaimed or acclaimed, well known either way. I really like her work. Anna Ehrenstein. This is called Language of the Soil, it's a working title. Here we will work with activists and digital workers in Nairobi, as in Kenya. There's a lot of activism and unionization going on. And maybe you've heard about this when it comes to digital work, not only to AI work, but digital work in general, because a lot of companies have outsourced there because it's cheaper. And yeah, so what we want to do is to create like a semi-documentary piece where we have speculative storytelling, but also work with actors from the local like places from Nairobi and Alexandria, and create like a kind of like a new mythology to say, okay, the gig worker are not the passive agents of AI, but they're actually like enabling it. And so like here we were thinking about, or like we will work with like a cool guy, I forgot his name now, but he's based in Nairobi, and he does parkour over the roofs, and we will try to make like it, like to turn it into something really like an active idea, to not like go into, because you both said it, I believe, like the problem with LLMs is like they want to, it's a very Western universalizing idea, right? To always have this, we are good for, we can do everything. And it turns into this generic smush of something that doesn't actually, the moment you look a little bit more, it doesn't really work. And the same thing here, like in my bubble, let's say this critical AI studies, or like, you know, people who are interested in looking at the critical sides of technology, high tech, this is a balancing act not to recreate a generic subject, right, of the gig worker. Who's the gig worker? So, right, you always have to be very careful who you're talking about, because it's real people. Yeah, so this was a little bit our idea there. And I think maybe it can also have a nice connection, Marina, to your compost, living compost. What is the name again? Sorry, no. Computational compost. Computational compost, because with this language of the soil, we also want to play a little bit with this idea. The soil, in a very boring modern sense, it's like dead. Like, but actually, it's not. It's like the beautiful worms are there. They produce heat and unexpected outcomes. And it's a similar thing when we talk about computation or computers, or in general, like the gadgets, the hardware. It is pretty much alive. It is being made alive and kept alive through human labor. So maybe we have some stuff to talk about. Yeah, that's it from my side. Yeah, sure. Many thanks, Ariana. Bueno, tenemos un poco de tiempo para hablar y también abriremos el turno de preguntas también. Entonces, no sé, yo creo que igual también una cosa interesante que vemos, ¿no? O sea, es muy interesante todo lo que hemos escuchado, ¿no? Es muy interesante cómo siempre se ha puesto, ¿no? En el marco esto como en la legislación. Ahora Ariana también nos hablaba del hecho de poderse sindicar, ¿no? Ha sido también muy elocuente esto que decía ahora Ariana, de casi no tengo palabras para esto, ¿no? Esto es les emplean o no les emplean, ¿no? No es la palabra correcta, porque precisamente parte de todo esto es que se salta como, ¿no? La legislación y las estructuras y las palabras que teníamos. Entonces también como tenemos como casos así como muy concretos, igual también es interesante, y tenemos a Álvaro, ¿no? Que igual pues que nos puede hablar un poco, por ejemplo, de, como comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, de, ya que ha salido el tema del dataset, ¿no? Cómo se ha trabajado igual esta cuestión del dataset y qué tipos de trabajo se ha desarrollado. Bueno, en nuestro caso, como partíamos de esta idea de que ya utilizamos modelos de IA que han sido preentrenados con cosas que ya existen en Internet, y probablemente también trabajo de gig workers, como contaba Ariana, ese trabajo en realidad estaba sesgado, como decía, a otras lenguas que no eran el castellano. Entonces, en nuestro caso, más bien la aproximación que seguimos fue intentar recopilar datos de mucha calidad en castellano, y eso lo hicimos de la mano de personal que eran especialistas en lingüística en español, que contábamos tenemos la suerte de contar con ellos en nuestra institución. Una cosa que fue bastante clave es que tú a las IAs, digamos que hay dos maneras de enseñarlas. Una es decirle, tienes que hacer esto, lo que pone aquí, imitando a esta persona, pero también puedes decirle, entre estas dos opciones, prefiero que hagas esta. Entonces, lo que desarrollamos fue una técnica en la que le decíamos, consultamos a muchas IAs que ya existían, cómo resolver problemas en castellano, recopilábamos las respuestas y luego recopilamos las respuestas de nuestros lingüistas.
Entonces le decíamos al sistema de IA, tienes que hacer más como hacen nuestros humanos que como hacen otros sistemas de IA. Y eso resultó ser bastante efectivo para conseguir este realineamiento a que el sistema volviera a aprender español, digamos, y funcionara bien en este idioma. Entonces, en este caso fue bastante opuesto al caso que ha comentado Ariana. En este caso fue trabajo más de alta calidad, digamos, más que trabajo masivo. Pero también es cierto que, para bien o para mal, eso no sería posible si no hubiera habido una fase previa donde se ha producido ese trabajo masivo de aprendizaje. Claro, nos encontramos muchas veces, ¿no?, como con estas paradojas de que se intentan, ¿no?, hacer las cosas de otra manera, etcétera, pero que tenemos como esta discusión, ¿no?, también de hasta qué punto, ¿no?, digamos, la propia estructura de estas tecnologías y así puede superar como ciertas cosas, ¿no? También a veces cuando se habla de los sesgos, ¿no?, hay como este problema que lo dice mucha gente, ¿no?, de que resolver el sesgo, evidentemente hay que resolverlo, ¿no?, pero que hay otra discusión previa que es si puede existir algo sin sesgos, ¿no?, digamos, entonces que esta solución del sesgo, ¿no?, también es como una solución que se deja en manos un poco como de la industria, entonces siempre estamos con esta un poco paradoja, ¿no?, de como lo decía antes Marina, ¿no?, también de que cómo trabajar igual mejor con los centros de datos, ¿no?, pero al mismo tiempo la base en la que se sustenta eso, ¿no?, ya es como muy enloquecedora, ¿no? Entonces, no sé si en tu caso también, Marina, como nos hablas de esto del plan de Chile, que era 2020, 2020... El año ¿algo es más? pasado, sí. Ah, vale. Ujú. Pensaba que, viendo en el slide, pensaba que era anterior. Quería preguntar cómo se estaba desarrollando esto, si había tenido como algo... Pues muy complicado porque hay mucha presión por las asociaciones de centros de datos que hacen las mismas bueno, campañas de publicidad con mucho más dinero que los grupos activistas, diciendo que si Chile regula se van a ir los centros de datos a Argentina, ¿no?, por ejemplo, o a México. Entonces, el gobierno está sometido a muchísima presión y hemos visto ya como algunos mecanismos que estaban en marcha para poder pedir a los centros de datos bueno, información sobre sus impactos ambientales se han ido desdibujando en los últimos meses. Entonces nos ha obligado a tener que bueno, pues continuar trabajando y hacer esto visible a través también de muchísimos compañeros y compañeras periodistas para dar visibilidad, y justo el otro día el Gobierno nos ha vuelto a convocar a una mesa de trabajo con las comunidades y con los centros de datos para ver cómo seguir en el desarrollo del plan. Pero bueno, siempre son como muchas luchas, ¿no?, y lo que está pasando también en España, que cada vez que se da más visibilidad a lo que implica los centros de datos y a su impacto, de repente te ves como los centros de datos te dicen, bueno, hay una noticia que a mí me ha dejado patidifusa, ¿no?, la patronal de centros de datos diciendo que en realidad los centros de datos van a hacer que consumamos menos electricidad, porque van a hacer el trabajo en nuestra sociedad más eficiente. Bueno, por favor, dejadme que me ría, o sea, es como una patraña pues muy grande, ¿no? No me corto un pelo en decirlo. Entonces, claro, hay que estar todo el rato contradiciendo estas cosas que dicen estos señores y que son falsas y que no están apoyadas en ningún dato, pero que claro que pueden calar en ciertos mensajes, bueno, incluso en los políticos, ¿no? Entonces, es un trabajo muy, muy costoso y que nadie te paga y muy continuo. Pero hay una cosa que me parece que ha dicho Álvaro que es fundamental, que son los datos de calidad. Datos de calidad. Es que muchísimos de estos grandes corporaciones no trabajan con datos de calidad, trabajan con todos los datos que pueden. Ese extractivismo de datos que ha estado antes José Luis y Marta hablando. Entonces, yo soy muy... yo creo que tendríamos que tener un poco más de rigor a la hora de qué datos estamos utilizando, cuáles son los datos que necesitamos, porque somos conscientes de más datos no nos está haciendo mejores como sociedad, lo vemos cada día en los periódicos. Entonces, vamos a pensar realmente cuáles son los datos que necesitamos almacenar, porque tiene un coste energético, social, la dependencia que tenemos de las redes también tiene un coste de salud mental. Entonces, yo creo que hay que ser muy específico. ¿Para qué? Yo creo que estuvo muy bien lo que dijiste de no tiene que haber una inteligencia artificial para todo, tiene que ser más específico para ciertos usos. Por ejemplo, yo a veces me encuentro traduciendo un texto en ChatGPT, porque yo también lo uso, no vamos a engañarnos, pero si lo hiciera en otra herramienta, consumiría menos energía, porque hay herramientas específicas para la traducción que lo hacen igual de bien y no tienen que utilizar esos grandes servidores y movilizar
bueno, pues una maquinaria tan grande como la que tiene detrás OpenAI. Entonces, creo que saber qué datos necesitamos, si son calientes o fríos, si tienen que durar para muchos años o son efímeros, y empezar a entender cómo hacer estas infraestructuras más que nos sirvan a la ciudadanía y no esta acumulación que en muchos casos solo beneficia a estas grandes corporaciones que hacen dinero además con estas como big data, ¿no? Y como esta información. O sea que a mí me pareció fundamental eso, la calidad de los datos y la especificidad de las herramientas que tenemos que utilizar. Y que sean públicas, por favor. Sí, en este sentido también, ¿no? Has dicho antes también esto, por ejemplo, algo tan sencillo como la obligatoriedad de reportar, ¿no? O sea, algo que parecería como de cajón, ¿no? Pero que se lo saltan, ¿no? Entonces están saliendo muchas veces como estas cosas de... O sea, que ya existen mecanismos, ¿no? La cosa es que evidentemente ya está como cosa que sobrepasa unos mecanismos, ¿no? La obligatoriedad de reportar, etcétera. Entonces, en este sentido también, Ariana, que hablabas de este trabajo que estás haciendo ahora en Nairobi, ¿no? Entonces, de esto que estabas diciendo, que por ejemplo estos trabajadores están trabajando desde no sé si se han sindicado propiamente o es un intento de sindicarse, no sé si nos podrías como explicar un poco como una herramienta también, ¿no? de contestación, digamos, y de trabajo desde abajo contra esto, ¿no? Yeah, I mean, of course, I think you cannot have good people. No. You cannot have enough of, like, let's say, good people working on like both fronts, like from below and from above in a way. Being well aware that both sides easily can get like messy and it's hard, painstaking work, I would say. But yeah, I mean, I think we just saw it with the general strike in Italy, like labor unions and unionizing and collective organizing is the most the antidote to many things that we face in like this peak neoliberal times. Because I always come to think, I mean, I also use ChatGPT on some things, and of course I have a very ambivalent relationship with that. Beyond individual like guilt or whatever, that's not so like fruitful to talk about. But yeah, I think it is just really important to keep in mind that the advantage is always relative. Like we are already like being, at least I can say for like Europe, like this precarity is rising and really like crunching time. More and more people, just as in the US, have to work multiple jobs just to get by, and then we have a relative win, right, by automating some stuff, by like can you formulate this email, can you give me this, can you know, like this automation is really good, like it has really advanced over the past years, thanks to also all of us, because we've been continuously improving it. But yeah, so I think it's a more complex conversation, but I do think unionizing and yeah, activist work is also invisible work. It's painstaking. Nobody gives you anything for that, unless maybe like a good feeling in your heart. But I do think this is what we need. If we don't have anybody like standing up against monolithic powers rising, because this is also, we talk about bias, we talk about data and big data, but it's essentially about power and influence. Like we see this clearly, of course, with Elon Musk in the US, but it's just like the tip of the iceberg. It's really like they shape policies, people like Microsoft or Bill and Melinda Gates Foundation, like, you know, like this is just really like, we have to talk more about the power behind it. And then we can also understand it's not just about like criticizing, it's also very comfortable to say, hey, I'm really critical of AI, you know, and I'm sitting here and I'm being paid for saying that. No, but it's really more than that. I think it is important to give people like hope, okay, you can actually like get up and, you know, work together and try to say no to something. And of course, it's not like Microsoft or OpenAI will say, okay, you know what, we stop now and we like collectivize all of our funds. But if we don't do it, nobody will do it. So I think, yeah, Okay. that's important. Thanks. No sé si hay preguntas, ¿alguien quiere intervenir, preguntar acerca de alguno de los casos que nos han comentado? Tenemos todavía igual unos 10 minutos o así. Un poquito de tiempo quizás. Yo, bueno, mi nombre es Alberto, llegué un poco tarde, pero bueno, súper interesante obviamente. Sobre todo en relación a lo que está diciendo Marina, bueno, creo que es fundamental el gobierno del dato, en todo. El dato es lo más importante, sobre todo a nivel de trazabilidad y a nivel de calidad del dato. La calidad del dato es
Pues yo que soy jurista, creo que es la quimera que tenemos. Y en cuanto a eso, yo represento Odiseya, que es el observatorio de inteligencia artificial más importante que hay en este país. Y nosotros trabajamos con el Ministerio de Transformación Digital precisamente en el desarrollo de un sello de calidad del dato que se va a emitir a principios de 2026. Ya. Bien. Ya, es que he llegado tarde, lo he dicho. Bien, bien. Que es un tema que a mí me tiene sin dormir, realmente, porque precisamente, no solamente ya, mi novia es ambientóloga, entonces ya me ha explicado realmente cuál es el impacto medioambiental en el uso del agua encima, que es tremendo. Entonces, precisamente, tamizar es un ejercicio de tamizaje, realmente. Entonces, hay que buscar alguna forma en la que la regulación, yo he estado también involucrado en el Código de Buenas Prácticas de IA de la Comisión Europea, que ha sido un completo desastre a nivel de propiedad intelectual, que es mi especialidad. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y de ponernos muy serios con el hecho de que no todo dato vale. De que no hace falta tanto dato. Hace falta que el dato sea bueno. La cuestión es, ¿cuánto dato del que accedemos es realmente bueno? Esa es la pregunta. Es tanto, más que una pregunta, es una reflexión lo que tenía, ¿no? Es decir, Pero, que a ver, volver a insistir en eso, ¿no? Gracias. O sea, yo he intentado que me den cita en tu ministerio. Ministerio de Transformación Digital. No es mi ministerio, durante trabajamos con el muchos ministerio. meses, pero ya lo Desastre, conseguí ya. hace un par de semanas y Me tuve alegro. una conversación. Yo es que soy muy pesada, Con ¿no? la ley de Entonces, Alcaide, quizás. yo sé que el mundo es de los pesados y hay que Muy bien. insistir. Y, Martillo pilón, martillo en plan, pilón. todo tu ego y tal, pues vuelves a escribir. Ya sé que el secretario de Estado está muy ocupado, pero yo sigo Sí, aquí sí, señor. esperando. Y, a ver, hay cosas que se están haciendo que creo que son interesantes. Por ejemplo, los algoritmos verdes, ¿no? Pues ahora que me dices esto del látigo, bueno, bien. Ojalá estos desarrollos vayan un poco a un ritmo aceleradito, porque si no, la patronal de centros de datos te lo va a meter. Y además que es un sello, no es una certificación a nivel ISO, es decir, es un sello. El nivel de implicación legal y de obligatoriedad no es lo mismo, Sí. pero es un principio. Yo creo que hay tema, bueno, para mí es fundamental porque creo, ya esto como arquitecta y como diseñadora, los centros de datos podrían ser muy diferentes si hubiera un más filtrado o tamizado de los datos, porque ahora mismo todos los centros de datos más o menos se diseñan de la misma manera porque se diseñan para en general una acumulación de datos. Pero, por poner un ejemplo, casi todos los centros de datos se utilizan para, o sea, trabajan 24 horas al día, se intenta por todos los medios que nunca se desconecten, están como a una frecuencia continua, ¿vale? Pero a lo mejor eso para ciertos datos, eso tiene que ser así, datos que tienen que estar disponibles continuamente. Pero hay otros datos que no tienen que estar continuamente disponibles, que no tenemos que tenerlos tan seguros porque a lo mejor son datos más abiertos o no tienen esa misma calidad. Entonces, en realidad, estamos refrigerando y estamos dando toda esa capacidad tecnológica y de nuestros recursos a guardar unos datos que encima muchas veces no duran tanto como creemos, porque también se degradan en muchos casos. Entonces, es muy fundamental. En cuanto tú sabes la calidad de esos datos, la infraestructura y la arquitectura alrededor de ellos cambia completamente. Y se podrían pensar centros de datos que fueran mucho más como una biblioteca pública a nivel de comunidad, porque ciertos datos pueden estar abiertos de una manera más generosa que no los del Ministerio de Defensa, por así decirlo. Entonces, esto es muy importante, creo. Yo, un comentario adicional sobre esto. Aquí hay una verdad incómoda que hay que tener en cuenta, que es verdad que con datos de calidad todo funciona mejor, pero los sistemas de IA que tenemos a día de hoy son tan ineficientes aprendiendo que tienen que aprender de todo, lo bueno y lo malo. Evidentemente, si tienes más bueno, va a funcionar mejor, pero la realidad es que los sistemas de IA que estamos usando, ChatGPT y los que estamos explotando, no serían posibles sin toda esa explotación de datos masivos. Entonces, por desgracia, todas estas arquitecturas de datos, centros de datos superdimensionados son necesarias a día de hoy. Yo espero que en el futuro seamos más eficientes en cómo diseñamos estos algoritmos. Como tú no quieres diseñar otra infraestructura, que Sí, claro. no tenga que basarte en otra que ha diseñado otros. Sí. A mí, por ejemplo, me encantaría, ya que esto es un evento Perdona, público, que lo me digo, estoy aquí haciendo... me encantaría que, por ejemplo, más bancos de datos públicos estén abiertos al público. Como, por ejemplo, pues toda la normativa que se publica,
todas las decisiones judiciales, todo el archivo de RTV, etcétera. Todo eso podría ser muy interesante, pero a día de hoy no es público. Y si fuera público, pues probablemente no tendríamos que scrapear tanto Internet, sino que podríamos tirar de esas fuentes. Pero en la conversación anterior con Marta Peirano y José Luis, que era muy interesante, tenemos que ver también quién tiene acceso a eso, ¿no? Si se lo va a quedar al final Si OpenAI. queremos que sea una biblioteca pública, se lo quedarán gente que no nos gusta y gente que sí nos gusta. Sí, ha abierto un melón, pero Un melón. aquí está. No nos va a dar tiempo. Y simple Hay para, la trampa para apuntar también una de cosa, hay la trampa de la infraestructura, ¿no? También, de que todos esos datos, ¿quién los puede procesar? ¿no? Digamos, quiero decir que hay esta cosa de que pueden ser públicos, ¿no? Pero los sistemas de producción no son públicos, ¿no? Digamos, son privados, entonces, claro. precisamente a colación de lo que estaba comentando ahora Álvaro, estaba el proyecto de Real Decreto de Licencias Colectivas Ampliadas precisamente para ampliar el catálogo para poder alimentar, porque efectivamente tenemos poco dato para alimentar inteligencia artificial. Pero claro, ¿y qué pasa con la titularidad? ¿Quién está fiscalizando la propiedad intelectual? ¿Y hasta cuándo? ¿Y qué uso va a tener después? Es que justo eso también es otro melón que, en fin, da para otra charla. Bueno, me parece que había una pregunta por ahí, ¿no? Sí. Y evidentemente también todo esto conecta pues con la sostenibilidad de esto a muchos niveles, ¿no? También nos hablaba Ariana, o sea, todos estos datos, pues quién los ha de procesar, quién los ha de filtrar, cómo se puede producir todo esto. Bueno, hola. Esta pregunta va un poco encaminada hacia lo que estaba tratando Marina, pero si otros ponentes quieren responder también igual. Yo he estado viviendo 6 meses en Paraguay y ahí unos temas que he estado investigando son la producción de Bitcoin, las criptomigranjas. Y eso también, consume una cantidad de energía horrible y aparte, lo que estabas contando, Marina, que los ventiladores para refrigerar las máquinas generan muchísimo sonido y entonces a todos los vecinos que viven alrededor no los dejan dormir y están bajo como una tortura de sonido espantosa. Y entonces no sé si al también estar trabajando en Latinoamérica has tratado este tema y si crees que es algo que hay que prohibir, porque es que no necesitamos Bitcoin, creo, o estos... que no sé si se ha hecho como un balance de positivos y negativos. Sí, con todos los efectos que tiene a nivel social y ambiental. Te digo lo que yo sé y seguramente Álvaro y Ariana sepan otras cosas más. En lugares como, por ejemplo, en los países nórdicos se incentivó muchísimo la introducción de centros de datos con unas rebajas fiscales muy grandes, porque como el clima es beneficioso, porque hace falta menos climatización, porque el aire ya es muy frío, etc. Entonces se instalaron también muchos... granjas de criptomoneda. Y yo he visitado algunas que incluso utilizaban el calor de los servidores para grow vegetables, para un invernadero, ¿no? Que fue un desastre, por cierto, porque llegaron los bichos y se comieron todas las lechugas, cosa que me encantó, igual que mi prototipo, que al final los bichos son más inteligentes que la inteligencia artificial. Pero en este caso, por ejemplo, estaban en lugares más remotos. Los ventiladores expulsaban el calor directamente al medio, porque claro, tienen una seguridad un poco diferente, porque a lo mejor no están tratando con unos datos sensibles, sino que necesitan, tienen otras particularidades. Pero lo que te iba a decir es que consumían tanta energía que en un momento dado tuvieron que empezar a regularlos y ahora no son tan bienvenidos como antes. Y eso ha pasado en otros países que en primera instancia invitaban a todas estas empresas y granjas de criptomoneda y luego las facturas de la luz, que luego repercutían también a toda la población, eran tan abultadas que han empezado a regularlos más. No pasa en todos los lugares. Hay lugares específicamente en las que se ha convertido como un hub de este tipo de... Yo sí que pienso que haya que regular, pero como veis yo quiero regularlo todo, ¿sabes? Soy un poco obsesiva de la regulación. No sé si queréis. Yo solamente puedo comentar, yo no soy experto en Bitcoin, soy más del mundo de IA, pero a mí me da un poco de lástima ver que es una tecnología que podía haber ayudado a tener una banca descentralizada y me da la impresión de que principalmente se ha usado para construir estafas piramidales. Con toda esta gente, con los criptobros y los métodos de inversión y tal. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esta opinión, pero es un poco lo que me da la sensación. Entonces creo que ahí sí que se está derrochando mucha energía en cosas que no son realmente tan útiles. Pero bueno. I agree.
¿Tenemos tiempo para una más? ¿Sí? Perfecto. Thank you. I'd like to know, in the damage that social media has caused and the internet, there's been a 20-year lag between legislation and recognition and action from when it started. And I'd like to know which governments you think are on top of the situation of resources, you know, electricity, water, the way in which this impacts, as well as accountability for data. And I come from the cultural sector, and one of the problems that we have is that nothing has changed. The human values that inform the legislation that we have in Europe applies equally in an AI age, but we're up against companies who are constantly trying to argue that that was the old order and they're part of a new order, and governments are very susceptible. And they're also very vulnerable because they're very vulnerable economically and in all sorts of global ways. But anyway, basic question, you know, where in the world do we find intelligent approaches from governments towards these problems? En mi experiencia, en cuanto a los centros de datos, seguramente vosotros sabéis de otros temas, los países nórdicos, por ejemplo, Noruega y Suecia, han tenido bastante, al menos, investigación sobre modelos alternativos de centros de datos, utilización de energía renovable, reutilización del calor residual, etc., ¿no? En Ámsterdam, yo no digo en toda Holanda, pero hubo un debate muy fuerte por un centro de datos que consumía tanta electricidad como la ciudad en la que estaba al lado. Ese centro de datos de Meta no se hizo y ha terminado aquí en España en Talavera de la Reina, para que nos situemos. Entonces, Ámsterdam ha empezado a hacer campus tecnológicos, es decir, establecer unas áreas donde pueda haber centros de datos para inteligencia artificial y para otros usos, un poco acotando la cantidad de energía, recursos que se puede utilizar y también territorio para controlarlo un poco más. La misma idea se está aplicando en teoría en Chile a través del Plan Nacional. Alemania tiene también ciertas legislaciones, sobre todo para transparencia del consumo energético y temas de eficiencia energética que siguen la normativa europea. Y en realidad los países europeos están ahora aplicando la normativa europea, que en mi opinión es bastante tímida. Pero bueno, yo pondría eso, los países nórdicos, Europa en algunos territorios y en el caso de Latinoamérica yo creo que un buen ejemplo sería Chile. No sé, a lo mejor Ariana tiene otro sobre temas de labor. No, but I mean, in general, I agree with you, and I would also say for the German case, of course, the ministries are like slowly understanding, oh yeah, there's AI, and we need to do something about it. So they're funding research projects to have more sustainable green tech as they would frame it. But then again, of course, on the supra or like let's say on the highest federal level, there's like other like power plays also, you know. And then of course like things that are going well, like research hubs or like projects, then are also again are being halted because you don't really know what's going on, you know. So it is emerging, but it is very muy bajo. Yeah. ¿Quieres añadir algo, Álvaro? Bueno, yo comentar que en términos de IA ya sabemos que tenemos la regulación europea de inteligencia artificial. Creo que tiene algunas cosas positivas, como que, por ejemplo, prohíbe algunos usos de la inteligencia artificial que creo que pueden tener sentido, como reconocimiento biométrico en la calle o utilizar inteligencia artificial en armas autónomas. Pero también creo que tal vez nos ha puesto una carga burocrática muy grande, teniendo en cuenta que o sea, quiero decir, no para esos sistemas prohibidos, sino para cualquier desarrollador de IA que haya en Europa, se te impone una carga burocrática que en otras regiones no existe, y eso nos está lastrando un poco ya la poca potencia que tenemos en Europa para generar estos sistemas de inteligencia artificial. Pero como habéis visto en mi presentación, sobre todo se está produciendo en Estados Unidos y China,
y creo que adelantarnos a regulación en algunos aspectos ha sido positivo para evitar ese nivel de IA que no queremos, pero para los sistemas de IA que sí queremos, tal vez nos está poniendo más trabas adicionales a las que ya existen en la Unión Europea. Con lo cual yo creo que tal vez habría que darle una vuelta. Bueno, pues sí que hemos de terminar ya. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y han salido como, ¿no?, todas estas cosas de, evidentemente, de lo público, del control, de saber qué sucede, ¿no?, de la información, y muchas también, y algunos, ¿no?, como ejemplos muy elocuentes, como si los árboles están confundidos, ¿no?, digamos, cómo no vamos a estar nosotros, ¿no?, confundidos también. Y bueno, pues muchas gracias a los tres por vuestra intervención y a vosotros por asistir a la mesa redonda. Gracias.